Para esta tarea número 5 requerimos ver el documental de Artificial Intelligence and the Future, la película Trascender y la película Her. En este primer par de conceptos, learning versus handcrafted, entra la parte entre si es el dilema si es mejor aprender las cosas como de memoria o de conocimiento o la práctica de hacerlas a mano. Yo considero que en este aspecto hay diversos conocimientos o hay cosas que podemos aprender o que requieren una base de conocimiento, es decir, aprendérselo de memoria o estar revisando teoría, pero no hay otras que requieren la práctica, es decir, el manejar. Puedo aprenderme la teoría de los semáforos, de la velocidad, pero no voy a adquirir tal conocimiento hasta que no maneje un carro. En cuanto al par de conceptos general versus specific, yo lo veo enfocado a la especialización de las máquinas, es decir, si estas deberían solo tener una función en específico o crear máquinas que podrían desempeñar esos roles y desempeñar otros roles. Yo lo veo en el aspecto económico. Cuesta muchísimo programar una máquina para que haga una función en específico y también podrá llevar mucho dinero, pero en mi opinión, como mencioné antes, sería mejor que una máquina desarrollara diversas actividades. En cuanto a Grounded versus Logic Based, yo considero, bueno, lo relaciono con el juego de AlphaGo que veíamos en el documental en cuanto a la estrategia que cada jugador tenía. Por ejemplo, un jugador seguía su intuición o por su experiencia movía una ficha de un lugar a otro, mientras que otro tenía como una planificación o una estrategia para mover o para hacer un movimiento. En cuanto a la pregunta si estoy en contra o a favor de la inteligencia artificial, como biotecnóloga en proceso, estoy cierta que el implemento de la tecnología es indispensable para el desarrollo de mi carrera. No obstante, considero que deben tomarse en cuenta valores éticos y morales al realizar los diversos procesos generados en mi carrera. En cuanto a la pregunta ¿qué implica tener inteligencia artificial para la humanidad? Bien lo decía Heráclito, lo único constante es el cambio. Entonces, en primer lugar, respondiendo a esa pregunta, implica un gran cambio. Como mencioné en el punto anterior, es importante tener en cuenta los aspectos éticos y morales que conlleva esta inteligencia. A continuación abordaré los pros y los contras que yo considero que tiene la inteligencia artificial. La primera ventaja que le encuentro a la inteligencia artificial es una mayor precisión en la elaboración de procesos. A lo que me refiero es menos probabilidad de errores. Esto conllevaría a otra ventaja que es la reducción de costos en algún sistema de producción, ya que, como mencioné, la probabilidad de tener un error es nula. Otro aspecto a destacar, este lo considero tanto como pro como contra, pero en primer lugar abordaré la ventaja, las emociones. El que una máquina no tenga emociones o sentimientos la lleva a realizar la tarea que le dictó la persona que la programó sin tener en su mente experiencias pasadas o sentimientos que lo lleven a actuar de una forma imparcial. En cuanto a los contras o desventajas que le va a la inteligencia artificial, es que como mencionaba anteriormente, tienen una mayor precisión, por lo que en algún futuro, bueno, ya ni tan lejano, van a terminar reemplazando la mano de obra. El segundo aspecto, como mencionaba, son las emociones. Puede ser que una máquina no sienta y simplemente haga la acción o para lo que fue programado, pero por otra parte nos estamos acostumbrando a convivir con máquinas, con aparatos que no tienen emociones en vez de convivir con la gente cara a cara. El tercer aspecto que lo veo es la ética, como lo mencionaba, hay veces que no consideramos en manos de quién puede caer, esa sería otra desventaja, si cae en manos de una persona que no tiene bien definidos sus valores, podría emplear esta tecnología para la destrucción. Por último, también como mencionaba, los costos pueden ser una ventaja o una desventaja, es decir, un arma de doble filo, ya que la inteligencia artificial
requiere de una tecnología avanzada, la cual tiene un mayor costo. En cuanto a las películas, en primer lugar la película de Trascender, me identifiqué en el aspecto que como un grupo religioso, bueno, casi religioso, se trata de oponer a esta evolución. En algo que estoy de acuerdo es que no todos estamos listos o preparados mentalmente para todo este cambio. Mencioné que me identifiqué porque al comenzar mi carrera recuerdo perfectamente que estaba en el área de inscripciones y estaba un señor ya mayor de edad y me preguntó que a qué me iba a inscribir. Le dije que ingeniería en biotecnología. Él me comentó que era sacerdote y recuerdo que ese día, o sea, intentó persuadirme para cambiarme o para no estudiar esa carrera, ya que él me dijo que éramos como demonios o gente que intentábamos mejorar a la gente hasta llegar a un punto en el que nunca nos fuéramos a morir. Es a lo que voy. Otra vez entraría el aspecto desde las primeras tareas, donde nos falta educación en diferentes aspectos. En cuanto a la película Her, tengo sentimientos encontrados, ya que podemos decir, bueno, puedo decir que las máquinas no generan sentimientos, pero me llamó mucho la atención la parte en donde le dice Samantha al robot que nosotros, o sea, que el pasado nosotros lo estamos reviviendo como si ella estuviera consciente de las emociones o de los sentimientos. Otro aspecto importante o a destacar es que estas máquinas están programadas para ser incondicional a nosotros, es decir, que van a seguir ahí con nosotros sin importar cómo los tratemos. Entonces, cosa que no cualquier persona haría, ¿no? Otro aspecto importante, bueno, eso lo mencionaba como una desventaja, que estamos usando tanto estas máquinas para, sí, para delegarles cualquier actividad, que ya estamos interactuando hasta menos con las personas y esto generaría un mayor desempleo.